Animales puros e impuros. Como subtítulo, leyes de alimentación y sanidad. Este capítulo es Levítico 11 y estaremos viendo un paralelo que está en Deuteronomio 14, 3 al 21. Es decir, estaremos estudiando ambos pasajes esta mañana en la voluntad del Señor. Es bastante, así que le invito a ser muy ágil, esté atento y anote los textos que no alcanzamos a leer. Bueno, en este capítulo, hermanos, Levítico ya culminó el tema el breve relato histórico que nos dieron. Recuerden lo que llevamos. Primero, el código de sacrificios, ¿sí? Los sacrificios levíticos, los distintos tipos de sacrificio que hay. Luego viene un pequeño relato sobre la ordenación y el fiasco que ocurrió con los sacerdotes. Luego aparece este tema, que va a ser un tema que va desde el 11 hasta el 15, hablando de un pequeño código de pureza. A partir de hoy comenzamos una breve sección de Levítico que trata de la pureza. Bien, la idea fundamental detrás de esto que vamos a estar viendo desde hoy es que se le enseña al pueblo los principios y los parámetros para que ellos puedan distinguir por sí mismos entre lo puro y lo impuro en su vida diaria, y a la vez sirve para resaltar el hecho de que son pueblo santo de Dios. Anote ese texto, Levítico 20, 26 y Deuteronomio 7, 6. Vamos a estar viendo entonces, hermanos, que Dios mismo y su palabra son el estándar para diferenciar entre lo puro y lo impuro. Leamos la última sección de Levítico 11, versículos 43 al 47. Dice: no se hagan ustedes también repugnantes con esos animales que se arrastran. No se contaminen con ellos, no se hagan impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y de todo ser vivo que se mueve en las aguas, y de todo animal que se arrastra por la tierra, para establecer la diferencia entre lo puro y lo impuro, y entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Esta última parte, se da cuenta, sintetiza todo lo que se trata este capítulo, y básicamente es esto: son pautas para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio. Vamos a ver que son leyes concernientes a la dieta alimenticia, y incluye el trato con los cuerpos muertos de estos animales. Hay distintos tipos de animales en todo el capítulo: son bestias, rastreros, voladores, acuáticos e insectos. Son los 5 tipos de animales que aparecen en este capítulo. Los israelitas no debían hacerse abominables ni contaminarse con ninguno de ellos. Mejor dicho, en la medida de lo posible, especialmente con los rastreros, ni siquiera debían tocarlos. Bien, y como nos acabamos de dar cuenta, todo esto se sostiene sobre la base de la redención, diciendo Dios: yo los redimí de Egipto, por lo tanto yo les exijo que ustedes sean santos, porque yo soy santo. Entonces, importante que tengamos eso en cuenta. Las bases de toda la interpretación de este capítulo está: primero, son pautas para discernimiento. Segundo, Dios es santo y exige ese estándar. Tercero, el pueblo debe ser diferente. Esa es como la clave hermenéutica para entender el texto. Bien, vamos a estudiarlo en 3 puntos. Vamos a ver primero los lineamientos que hay sobre los animales terrestres. Luego estaremos viendo, porque pues es menos, entonces en el segundo punto veremos los voladores,
los acuáticos, y de entre los voladores están los insectos. ¿Bien? Concluiremos con algunas aplicaciones. Comencemos primer punto. Versículos del 1 al 8. Dice: El Señor habló con Moisés y Aarón y les pidió que hablaran con los hijos de Israel y les dijeran: de entre todos los animales que hay sobre la tierra, estos son los que podrán comer. Todos los que tengan la pezuña hendida y rumíen podrán comerlos. De los que rumían o tienen pezuña no podrán comer los siguientes: el camello, porque rumía pero no tiene la pezuña hendida, deben considerarlo impuro. El damán, porque rumía pero no tiene pezuña, deben considerarlo impuro. La liebre, porque rumía pero no tiene pezuña, deben considerarla impura. El cerdo, porque tiene pezuñas y estas las tienen hendidas pero no rumía, deben considerarlo impuro. No deberán comer la carne de estos animales ni tocar su cadáver, deben considerarlos impuros. Bien, Yahvé dirige su palabra a Moisés y a Aarón, y es interesante que aquí se incluye ya a Aarón. Claro, acuérdense que una de las funciones del sacerdote es enseñarle al pueblo a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Entonces este oráculo lo recibe Aarón como sumo sacerdote, que ya tiene pues la investidura como tal. Y ellos debían indicarle a los israelitas cuáles son los animales terrestres que sí podían comer. Interesante porque la lista comienza con lo que sí se puede comer. Importante, ¿no? Un detalle ahí práctico, porque algunas sectas les encanta enfatizar lo que no se puede comer en vez de lo que sí. Pero bueno, básicamente hay dos características físicas. Primero, que el animal tenga pezuña hendida, es decir, que su patica esté formada prácticamente por la pezuña, pero que esté partida en dos, de tal manera que tenga dos uñas, ¿sí? Y la otra característica es que rumíe, es decir, mastica, pareciera que pasa y otra vez devuelve y mastica, ¿sí? Ejemplos de estos, anótenlos: Deuteronomio 14, del 4 al 6. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y el carnero montés. Dense cuenta que son animales, aunque son de distintas especies, son muy parecidos, ¿no? Pues bien, tienen las características que la palabra exige. Pudiésemos tomarnos el atrevimiento de añadir otras tres características, teniendo en cuenta cuáles animales son, ¿sí? O sea, podemos ver un patrón, tres patrones en común que tienen esos animales, además de los dos que están bíblicamente. ¿Cuál sería otro? No son depredadores, ¿sí? Otro, son estéticamente agradables. La gacela, ¿cierto? Y tercero, la carne de esos animales podía ser mejor cuidada porque eran animales domésticos en su mayoría. Imagínense las ovejas, ¿cierto? Los toros, pues son animales que están bajo cuidado humano. Y hermanos, abro un paréntesis, dense cuenta que hay un permiso para comer carne. Implica que se puede comer carne. Y eso está permitido desde los días de Noé, en Génesis 9:2 al 4. Por lo tanto, creyentes que insisten en una dieta vegana, o sea, no tienen ni siquiera sentido lógico, ni cultural, ni contextual, ni bíblico, ni en ninguna manera nada que sea honorable. Bien, sigamos adelante. Ellos no podían comer los animales que fueran abominables. ¿Cuáles son esos animales abominables? Bien, ahí tenemos una lista, ¿no? El camello, el conejo, la liebre,
y el cerdo. Esos animales quedaron vetados del consumo humano. ¿Por qué? ¿Qué se dieron cuenta? Porque tenían una y no las dos características. ¿Sí? Debían tener las dos características y no solo una. Entonces, por ejemplo, el camello tiene pezuña, rumía, pero no tiene la pezuña hendida. Y en el caso del cerdo, tiene la pezuña hendida, pero no rumía. ¿Sí? O sea, no cumple las dos características. Por eso debían considerarse impuros y no se podía tocar sus cuerpos ni vivos ni muertos. Bien, leamos versículos 27 al 30. Dice: de todos los animales que andan en cuatro patas deberán considerar impuro a todo el que ande sobre sus garras. Todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que levante sus cadáveres deberá lavar sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer. Deberá considerar los animales impuros. De los animales que se arrastran sobre la tierra deberán considerar impuros a los siguientes: comadreja, ratón, toda clase de ranas, erizo, cocodrilo, lagarto, lagartija y camaleón. Bien. Tampoco podían ser comestibles. Otra característica de los animales impuros: los que anden en cuatro patas pero caminan sobre las garras. ¿Qué animales hacen eso? Los felinos y los caninos. O sea, aquí se implica que está prohibido comer gato, comer perro, por lo menos en esa dieta antigua. Bien. También están prohibidos los animales que se arrastran, caminan a rastras. Y ahí pues mencionan los que aparecen: comadreja, ratón, rana, erizo, cocodrilo, lagarto, lagartija y camaleón. Básicamente, hermanos, versos 41-42 estaba prohibido todos los reptiles y los artrópodos. Los artrópodos son los que tenían más de cuatro patas, los animales que tienen muchas patas. Estaban prohibidos, eran abominación. La cuestión es que muchos de esos artrópodos, pensemos por ejemplo un 100 pies o la misma lagartija, son animales que están muy cerca de nosotros, prácticamente conviven cerca de nosotros. Por eso en el versículo 32 se añaden otras restricciones. ¿Qué pasaría si aquí en Santander le llaman tuteca, ¿no? ¿Sí? Bueno, lagartija, salamanqueja le llaman acá, ¿sí? Que caiga, ¿sobre qué cosas? Sobre la ropa. Cayó muerto el animalito en la ropa. Bueno, esa ropa quedaba impura. También si caía en objetos de madera, en sacos, sobre pieles, sobre instrumentos de trabajo. En el versículo 32 dice que ese objeto debía dejarse en agua y quedaba inmundo hasta la noche. Pero ¿qué pasaría si el animal cae muerto en una vasija de barro? En ese caso quedaba impura la vasija y todo lo que hubiese adentro, y entonces debía ser quebrado. ¿Qué pasaría si cuando vamos a quebrarla salpica del agua que estaba impura a la comida o a una bebida? Bueno, quedaban inmundos también. Si el cuerpo muerto de esos animales caía sobre un horno o sobre los hornillos, recuerden que eran hechos de materiales más rústicos como el barro, bueno, debían ser derrumbados. Eso está en el verso 35. ¿Qué pasaría si el animal cae en una cisterna o en una fuente? Bueno, aquí hay una excepción. Las aguas seguirían considerándose limpias. Quizás porque pues, son aguas que se mueven. Y por otro lado, pues un animal, por ejemplo, digamos la salamanqueja que caiga, pues es muy pequeña como para contaminar todo el volumen de agua. Entonces por eso
tiene sentido que no esté impura la fuente o la cisterna como tal. En el verso 37 y 38 se añaden otros dos detalles. ¿Qué pasaría si el animal de los que mencionamos cae muerto sobre una semilla seca? Recuerden que estamos frente a una cultura agrícola, entonces había semillas a disposición. Si la semilla estaba seca, no pasa nada, la semilla seguía siendo pura. Pero si la semilla hubiera estado húmeda, se consideraba inmunda. Es probable que la lógica detrás de esto radica en que la semilla seca, la impureza la absorbe la tierra, pero con la semilla que está húmeda, es ella la que absorbe la impureza. Entonces esa es la lógica que está detrás de esto. Entonces se deducía que los frutos que surgieran de esa semilla inmunda pues estaban contaminados. Bien, sé que fui bastante rápido, hermanos, el texto es extenso, pero básicamente esto es lo concerniente con los animales terrestres. Voy a leerles otros nombres de animales que aparecen en otras versiones y que podemos incluir en los prohibidos: damán, tejón, topo, tortuga, salamanquejas, calamón, ciempiés. Bien, lo que pasa es que hay muchas de estas palabras en hebreo que se traducen con nombres de animales que no se puede saber qué animal es. Entonces los traductores buscan el animal más equivalente, más cercano, pero hay algunos animales que no es posible saber de cuál se trata. Por eso varía entre traducción. Listo, segundo punto: lineamientos sobre los animales acuáticos. Leamos versículos del 9 al 25. Dice: de todos los animales que viven en las aguas podrán comer los siguientes: todos los que tienen aletas y escamas y viven en las aguas del mar y en los ríos. Pero no podrán comer ninguno de los que viven en el mar y en los ríos, y no tienen aletas ni escamas ni ningún otro ser vivo que esté en las aguas. Deben considerarlos impuros y repugnantes. No comerán de su carne, y deberán considerar repugnante su cadáver. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas lo considerarán un animal repugnante. Leamos de los voladores. De las aves, considerarán animales repugnantes y no podrán comer los siguientes: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, toda clase de milanos, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. Ahora, insectos. También considerarán repugnante a todo insecto alado que ande en cuatro patas, pero podrán comer de todo insecto alado que ande en cuatro patas y que además de sus patas tenga piernas para saltar con ellas sobre la tierra. De estos insectos podrán comer toda clase de langostas, toda clase de grillos y saltamontes. Pero todo insecto alado que tenga cuatro patas deberán considerarlo repugnante. Ustedes pueden quedar impuros por lo siguiente: todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que levante alguno de estos insectos muertos deberá lavar sus vestidos y quedarse impuro hasta el anochecer. Bien, hablemos un poco de los acuáticos. Los israelitas solo podían incluir en su dieta, dice, los que tienen aletas y escamas, sean de mar o sean de río, ¿cierto? Quiere decir que, igual que con los terrestres, tienen dos características físicas para poder identificar cuál se podía comer. Aquellos que no presentaran ambas características debían ser considerados como abominación, estuvieran vivos o estuvieran muertos. ¿Sí? Si hacemos una comparación en este patrón, igual como hicimos ahorita, podríamos notar que hay una especie de factor estético, otra vez.
Algunos comentaristas dicen esto: los animales que recuerdan serpientes, que son babosos o son crustáceos, están prohibidos. Es como detalles para tratar de buscar algo en común que tengan, porque dense cuenta, hemos leído y no nos ha dicho por qué, simplemente prohíbe. Bien, entonces algunos comentaristas tratan como de encontrar esas causas, pues que fueran más fáciles para ellos como ciudadanos entenderlo. Parece, hermanos, que todas esas características de fealdad fueran un recuerdo palpable de la corrupción que trajo el pecado a la creación. Entonces era fácil para un israelita abstenerse de comer una araña, porque pareciera que incluso instintivamente les tenemos un cierto pavor, tenemos un cierto escrúpulo a un cierto animal que es feo, que es de mar. Entonces dense cuenta que hay una especie de lógica estética también detrás de estas leyes. Hablando un poco de los voladores, ya leímos todos los prohibidos, y los que no estén dentro de esas características o del patrón en común que tengan, se podían comer. Revisen los voladores, van desde el 13 hasta el 19. ¿Qué cosas en común pueden ver? Sabemos que el texto no nos dice razones, pero si tratamos de identificar algún patrón en común que hay entre todos esos animales, encontramos por lo menos dos cosas. Primero, son animales de carroña y de rapiña, ¿cierto? Y segundo, son nocturnos, muchos de ellos, por ejemplo el murciélago. Entonces dense cuenta, otra vez está ese patrón para identificar los animales prohibidos. Tengan en cuenta que los animales de rapiña y de carroña pues se alimentan de sangre y pues ellos comen cadáveres, entonces eso hacía que ellos quedaban impuros inmediatamente con tan solo considerarlos. Bien, dentro de los voladores, porque a algunos críticos les encanta usar versículos para burlarse de la Biblia, y ellos dicen es que el murciélago no es una ave y se burlan de la Biblia, pero bueno, son personas que ignoran los trasfondos culturales y también idiomáticos. El término hebreo para ave se puede traducir volador. No está haciendo referencia a lo que en la taxonomía se le dice, hermano, en el estudio de la zoología, pues obviamente han habido más descubrimientos que no se puede, mejor dicho, es una falacia pretender juzgar basados en una zoología del siglo XXI a la cultura, a las consideraciones de animales en la cultura de hace 30 siglos. Bien, en fin, dentro de los voladores no solamente está el murciélago, también están los insectos, por eso los colocan acá. Por eso dice insectos alados. Y dense cuenta, están prohibidos los que andan en cuatro patas, a no ser que tengan otras paticas detrás que les sirven como zancas para saltar, y ya sabemos a cuáles se refieren, ¿no? Los distintos tipos de grillos, saltamontes, langostas, ¿sí? Voy a leerles los otros nombres posibles para estos animales. Buitre, buitre negro, águila marina, falcón, halcón, corvejón, cormorán, búho, lechuza blanca, búho real, pavo real. ¿Sí? Son otros nombres que traducen otras versiones dentro de estas listas. Bien, hermanos, ya podemos entender, o por lo menos acercarnos un poco a la idiosincrasia de los israelitas para entender qué cosas no podían comer. Bien, pero dense cuenta que esto de Levítico 11 no solo habla de comida, porque está incluyendo el transporte de los cadáveres de esos animales. Bien, entonces por eso esas leyes no solamente son de dieta alimenticia,
sino también de sanidad pública. Los israelitas podían quedar en un estado de impureza ceremonial por el contacto con los cadáveres de esos animales. Y ese estado de impureza duraba hasta la noche. Hasta que llegara la noche, ellos tenían oportunidad de mover los cadáveres y de lavar sus ropas. Debían cumplir ese ritual para así pues purificarse de su impureza. Anote esos pasajes. Deuteronomio 14, del 9 al 21. Ahí tenemos el texto paralelo, prácticamente nos dice lo mismo, pero añade una cosa que no está en Levítico 11. Ya vimos los animales y la comida prohibida en ese entonces. Y en Deuteronomio 14 Moisés incluye mortecino. Esto implica que ellos no podían comer ningún animal que hallaran muerto de por sí. La carne, por decir algo, digamos, habíamos apartado un becerro para comérnoslo la otra semana y resulta que el animalito se murió el viernes. Entonces ya eso es mortecino. Se murió por razones naturales. ¿Sí? Se enfermó quizás. Pues bien, esa carne debía dársela a un extranjero o vendérsela a un extranjero, pero los israelitas no podían comer de ella. Es interesante, hermanos, este detalle. Aquí se demuestra que la razón detrás de esos lineamientos es diferenciar al pueblo de los otros. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué se prohíbe lo mortecino? Los comentaristas piensan que hay dos razones. Primero es que el animal no fue debidamente desangrado. Recuerde que había un procedimiento para comer el animal, no se podía estrangular ni tampoco maltratar, debía desangrarse, ¿sí? Pues el animal que muere de repente no se cumplió ese proceso, entonces tiene sentido. Y por otro lado, pues es un animal que murió naturalmente, quizás estaba enfermo, así que la calidad de su carne no sería muy recomendable, ¿no? Bien. A propósito, Moisés también incluye ahí la prohibición de cocinar el cabrito en la leche de su madre, pero eso ya lo vimos en Éxodo 23 y 34, entonces no lo vamos a reiterar. ¿Preguntas? En el versículo 5, aquí en 1960, pues no era, habla de conejo, se llama un conejo. Sí. Que a propósito de esa palabra conejo es difícil. Es de esas palabras que no se sabe qué animal es. ¿Usted dijo conejo? Sí, dije conejo. Dije conejo, pero por ejemplo la Nueva Biblia de las Américas dice damán. La Dios habla y dice tejón. El damán es como un conejito, pero que vive entre peñascos. O sea, conejito me refiero a que se parece a un conejito, no que sea un conejo como ¿qué más? Hagan preguntas del texto y no de las aplicaciones, ¿no? Pero ahí dice que la mortecina sí la podía dar a extranjeros, que sí la podían comer. Deuteronomio 14. Su merced me hace sentido obligado a decir algo que debo decir. Está en Levítico 11:40. En mi opinión, puedo ver una especie de transición
En Levítico 11:40, usted lo puede mirar, dice que si yo tengo un animal limpio, o sea que me lo puedo comer, y ese animal muere, lo puedo aprovechar, me lo puedo comer. Pero los que participan de esa comida quedaban impuros. Pero luego en Deuteronomio 14 dice que está prohibido porque es mortecino. ¿La hago entender? O sea, pareciera como una especie de evolución de la legislación, ¿sí? Algo así como si Moisés dijera, tratando de explicarles, ¿no? esa aparente contradicción. Si la persona que se come un animal que se podía comer pero que se murió naturalmente quedaba impura, pues abstengámonos de quedarnos impuros y más bien prohibamos comer si se murió. Sí, básicamente esa es como la lógica detrás de eso. Entonces, en Levítico 11 parece que está permitido comer mortecino siempre y cuando sea animal que se pueda comer, por supuesto, un animal limpio. Pero en Deuteronomio 14 ya pues hay una prohibición taxativa, dura, estricta, que dice que no se podía comer, que si algo venda al extranjero o regálese, ¿sí? Pero una pregunta con respecto a eso. En Deuteronomio habla de carroña, que algunos comentaba que era ya de días de muerte. No, esa expresión no la Carroña no, usamos, ni carroña ni días de muerto, Carroña no. Esa palabra es mortecino. Mortecino no significaba que llevaba días de muerte. No, mortecino significa que se murió naturalmente. O sea, yo lo tenía listo para comerlo, un cabrito, me lo iba a comer, pero hoy era el día que me lo comí y cuando fui está muerto. O sea, por alguna causa natural el animal muere, entonces ya no lo podía consumir porque era mortecino. En los días del desierto, entonces, en Levítico 11, mientras estaba en el desierto sí se podía comer, pero la persona quedaba impura hasta el anochecer. Recuerden que estar impuro significaba ni acercarse al tabernáculo. Y prácticamente al otro día llevar un sacrificio para purificarse. ¿Se acuerdan? Si la persona consumía un animal impuro, le tocaba ir al sacrificio para limpiarse, para todo. Si comí un animal impuro, bueno, en la información que tenemos acá, la persona queda impura, ¿sí? Hasta el anochecer. Pero no estoy seguro si más adelante hay una prohibición más fuerte o una pena más dura, porque es que ya el animal está prohibido. Entonces, ¿por qué un israelita va a comer algo prohibido? Distinto es que coma algo accidentalmente. O por ejemplo, yo voy por la calle y de repente piso un insecto que estaba muerto, una cucaracha. O sea, el que tocaba la cucaracha, ya quedé impuro porque la iba caminando y de repente pisé ese cadáver, ¿sí? Yo quedaba impuro hasta el anochecer. Pero si alguien lo hace premeditadamente, habría que mirar más adelante en nuestros estudios positivos que ocurre. Por lo pronto tenemos eso, que queda impura la persona. Pero por ejemplo, si queda impuro, ya en la noche Ya en la noche queda es puro, necesario ir a... siempre y cuando se haya bañado. Porque si la persona no ha lavado su ropa y ahora sí, o sea, pasó la noche, la persona queda impura siempre. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso digo que hay algunos temas que vamos a estar viendo más adelante, especialmente creo que es en el libro de Números. Bien, aplicaciones. Vamos a ver 2, 3, 4, 5 aplicaciones. Primera aplicación. Como vimos, los versos finales del capítulo sintetizan la voluntad de Dios detrás de toda esta reglamentación. Hermanos, sencillamente Dios señaló unos animales para mostrar su señorío sobre Israel y a la vez para diferenciar a Israel y apartarlo de las demás naciones. Claro, miren esto que es impresionante. Si los cananeos celebraban festines con distintos tipos de animales, con distintas maneras de preparar la comida, las leyes levíticas les iban a servir a ellos como una especie de barrera de separación para no mezclarse con ellos en las fiestas que ellos celebraban, los paganos. ¿Sí me hago entender? O sea,
esto servía era para separar especialmente al pueblo del paganismo. Segunda aplicación, muy importante. Comprobamos que no se da justificación alguna al momento de declarar limpio o impuro a un animal. Simplemente dice tal, y al final ¿qué decía? Porque yo soy el Señor. ¿Sí? Verso 44. Yo soy el Señor, su Dios. En otras palabras, autoridad soberana. ¿Por qué estaban prohibidos? Porque Dios dijo. Ya. Y no dio explicación alguna, y hacemos mal en ponernos a alegorizar, como hacen algunos. No, es que rumiar, por ejemplo, leí algunos comentarios que decían cosas como estas. Los animales que rumían recuerdan cuando meditamos en la palabra, porque la masticamos. Eso es alegorizar. O sea, no tenemos ese derecho a hacer ese tipo de interpretaciones, porque son muy caprichosas y subjetivas. ¿Bien? Otra cosa, insisto, verso 44 dice: serán santos porque yo soy santo. O sea, Dios prohíbe tales animales, o los prohibió porque Él estaba mostrando que Él es el Señor del país, de los israelitas. Y segundo, porque era su voluntad santificar al pueblo. ¿Qué significa santificar? Apartar a alguien de lo impuro. En este caso es apartarlos a ellos de las demás naciones. ¿Sí? Dice, serán santos porque yo soy santo. ¿Bien? Y esto nos lleva a algo muy radical, hermanos. Quiere decir que Levítico 11 no está pensando en la salud pública. Que esa es otra de las interpretaciones que hay, es que Dios prohibió el cerdo porque Él sabía lo malo que es esa carne. Dios prohibió comer animales como los moluscos porque es que Él sabe lo malo que era y quería cuidar la salud. Es una interpretación tratando de adaptar el pasaje a descubrimientos modernos. A decir verdad, no es eso lo que se está pensando. Ya establecimos en qué sí se está pensando. ¿Por qué podemos decir que Dios no está pensando en la salud del pueblo? O sea, obviamente podemos deducir que hay una cierta protección a la salud, pero esa no es la razón de ser de esto. Si nosotros decimos que Dios estaba cuidándoles la salud, primero estamos ignorando que no existía refrigeración, ni tanto para los limpios como para los inmundos. Así que la carne de un animal limpio que estuviese mal conservada llegaba a ser el mismo daño o peor que comer un animal impuro. ¿Bien? Y segundo, si para la iglesia del nuevo pacto ya no hay prohibiciones alimenticias escritas, ¿qué quiere decir? Que entonces Dios ya no se preocupa por la salud del pueblo. ¿Lo hago entender? O sea, en el antiguo sí estaba preocupado por la salud de ellos y ahora no, porque ya dijo que podía comer todo. ¿Sí? Quiere decir entonces que esa idea de que es cuidar la salud está mal. Es una mala interpretación. Cito al doctor Sproul, abro comillas: aunque en algunos casos las prohibiciones requieren procedimientos provechosos para la salud pública, la distinción entre lo limpio e inmundo no es una cuestión de salud. Más bien refleja una manera importante de ver el mundo, una visión en la que la santidad y la pureza se asocian con la vida y la impureza con la muerte. Cierro comillas. ¿Ven? Tercera aplicación. Este capítulo nos enseña que no solo los sacerdotes deben distinguir entre lo santo y lo pecaminoso, sino que el pueblo también. Es decir, la ética, la moral bíblica no es cosa de pastores, seminaristas o teólogos, sino de toda la iglesia del Señor. Toda la iglesia debe conocer lo que Dios demanda de ellos en su día a día, incluso en qué comemos y cómo comemos. Qué lamentable es que hayamos sido invadidos por esa mentalidad que caracterizó a la iglesia romana por siglos
y ahora está presente en las iglesias evangélicas, que la teología es para seminaristas, que el púlpito es para hablar de otras cosas, otras liturgias anuales, un calendario anual, pero la teología es solamente para seminaristas, y la gente termina siendo arrastrada por herejes y por falsos maestros porque no saben nada de doctrina. No, hermanos, esto no es de pastores, es para todos. El púlpito es para que se predique la verdad de Dios, y la verdad de Dios incluye teología. Bien. Otra aplicación. Nos resulta muy llamativo que la gastronomía esté incluida en la santificación. Esto implica, hermanos, que la santidad es una cosa práctica, abarca cada área de nuestras vidas. Es más, Primera de Pedro 1:16, ¿se acuerdan? Citó Levítico 11 cuando dice: sean hijos obedientes, porque dice: yo soy santo, o sean santos porque yo soy santo. Eso lo dijo Pedro, ¿se acuerdan? Primera de Pedro 1. O sea, Pedro cita Levítico 11 no para hablarnos de prohibiciones dietéticas, sino para insistir a los cristianos a conservar nuestra separación del mundo. No una separación física, legalista, asceta o pietista, de satanizar todo y alejarnos de la gente. No, más bien es esto: ¿qué evidencia de diferencia hay en usted frente a alguien del mundo? ¿Se puede notar la separación que hace el Espíritu Santo en la vida suya si usted se hace cerca a sus compañeros? ¿O usted habla igual, come igual, se viste igual, piensa igual? ¿Me hago entender? ¿Son nuestras devociones privadas y familiares una señal distintiva entre nosotros y el mundo? ¿O no? Porque a nosotros nos distinguen, por ejemplo, los medios de gracia. Y si usted no los practica y dice que es cristiano, pues entonces esa línea de separación en usted no es real. Bien, ya no tenemos una lista vigente de cosas que debamos abstenernos, so pena de incurrir en impurezas ceremoniales. Anote ese pasaje: Hechos 10, del 11 al 16 y 28. Ese texto es perfecto para demostrar que eso ya no está vigente. Pero no significa entonces que ya no hay separación. No, porque hasta la misma Escritura sigue insistiendo que debemos separarnos del pecado y de la mundanalidad. 2 Corintios 6:14, se los leo rápidamente. 2 Corintios 6:14, una prueba de que la separación sigue en pie, aunque ya no en asuntos de comida. Dice: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente, ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen lo inmundo y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. La separación está vigente, pero ya no vista como una especie de dieta alimenticia o ceremonial, pero sí ética, moral y doctrinal. Última aplicación: todos tenemos escrúpulos peculiares sobre ciertas comidas, ¿cierto que sí? Hay comidas que a mí me resultan desagradables con solamente verlas servidas en un plato, y seguramente con usted puede ocurrir lo mismo, que a mí no me parece así. ¿Me hago entender? Eso significa que nosotros como hermanos en Cristo no podemos separarnos por cuestiones de comida. Bajo el Nuevo Testamento, ningún creyente puede someter la conciencia de otro en asuntos de comida. Ay, ¿usted por qué toma eso? Ay, ¿usted por qué come eso si la Biblia tal cosa? No. Colosenses 2, 16 al 17.
nadie los juzgue por cosas de comer o beber. Cristo purificó todos los alimentos con su sangre. Marcos 7:19. Así que podemos comer de todos ellos con acción de gracias, con oración, porque Dios nos hizo para nuestro bien. 1 Timoteo 4:3-5. Y termino diciendo esto: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Amén.